Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Los recientes hechos ventilados por la prensa sobre presuntos actos de corrupción en las contrataciones de obras de infraestructura nos pone sobre la mesa el tema de si efectivamente la manera en la que se está dando la concesión de obra pública es transparente y eficiente para nuestro Estado o no. Por eso hoy queremos analizar el tema de élites, corrupción y poder. Para eso vamos a estar hablando con el doctor Randall Blanco Lizano. Él es docente e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con Álvaro Murillo, periodista en el semanario Universidad, experto en cobertura política, y con Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación del programa Estado de la Nación. Para iniciar, Evelyn, Transparencia Internacional ha puesto en evidencia que la corrupción es un problema global, ¿verdad?, y regional. En el caso de Centroamérica, según las estadísticas, la problemática más bien va en aumento. ¿Cuál es la situación de Costa Rica? Un saludo muy grande a todos y a usted, Marcela. Claro, los indicadores internacionales para Costa Rica lo que muestran es un estancamiento desde hace casi una década y algunos inclusive un declive, un deterioro de Costa Rica en indicadores relacionados con corrupción, con lucha contra la corrupción y transparencia. En el caso del IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción, Costa Rica tiene más de una década, 12 años de estar, digamos, en el rango de los 50, de una nota de 1 a 100, está en el rango de los 50, el último estábamos con un 57, ¿verdad? Ni siquiera pasamos a 60, ¿verdad? Ni siquiera pasamos el examen de la clase a 60. Y lo que vemos, ¿verdad?, en estos indicadores es que lo que se refleja es que, bueno, usted no puede seguir haciendo lo mismo y intentar obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿verdad? Eso usualmente no resulta. Y entonces el país no ha invertido, ¿verdad?, suficiente en las instituciones que luchan contra la corrupción, en políticas contra la corrupción, en legislación contra la corrupción. Seguimos con una agenda pendiente enorme, con instituciones bastante desfinanciadas. Entonces, este es el resultado, ¿verdad?, de indicadores que no mejoran y una percepción ciudadana además que va en aumento. Cada vez más personas consideran la corrupción como uno de los principales problemas del país. Randall, de hecho, con el tema que precisamente planteaba Evelyn de la percepción de la corrupción, se ha vuelto muy recurrente que en general en nuestras sociedades se asuma siempre que se realiza una obra pública que hay, digamos, de por medio hechos contrarios a la legalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta corrupción en lo político institucional? Gracias por la invitación, Marcela. Un gusto compartir con Álvaro y Evelyn. Yo creo que tenemos que situar esa discusión, una situación compleja, grave, que requiere no solo atención ciudadana y de los medios de comunicación, sino también traer este tema a consideración del debate público con la mayor intensidad posible. No podemos, en una sociedad que se precie de democrática, dejar el más mínimo asomo de posibilidad que la inversión pública, que es fundamental para tener una vida y servicios de calidad
de todas y todos los habitantes de la República, estén sometidos a un halo de cuestionamiento, porque ahí nos va mucho de la consistencia y de la calidad del Estado y de sus instituciones en Costa Rica. Entonces, yo creo que una tarea fundamental con esos resultados tan dramáticos que presenta Evelyn sobre cómo ese índice de percepción de la corrupción en Costa Rica es tan notable, para desgracia de la gestión pública, una tarea fundamental, y hay que señalarlo de entrada, es empezar a trabajar fuertemente sobre la capacidad de fiscalización desde el inicio de cómo se utilizan los recursos públicos, la calidad de los resultados, la calidad de la gestión, y al mismo tiempo que exista la posibilidad de trabajar fuertemente en las actividades de control sobre los lobbies que realizan sectores privados con una gran connivencia de representantes del sector público y también de sectores políticos en la Asamblea Legislativa y otros poderes del Estado. Entonces hay que trabajar fuertemente porque en Costa Rica hay un traslape desde hace décadas de los intereses privados en el manejo y gestión de los recursos públicos. Y hay una buena cantidad de estudios y de investigaciones que venimos trabajando desde hace tiempo sobre ello, y el Semanario Universidad tiene una buena cantidad de publicaciones sobre esto, Marcela, de manera que no debería sorprendernos en primer lugar, y sí debería obligarnos a hablar con contundencia sobre esta lacra que cuestiona integralmente el valor de la inversión pública, que es tan fuertemente atacada en esta etapa como un gasto. Y tenemos que reconocerlo, que si queremos y necesitamos servicios de calidad que tutelen la institucionalidad pública en beneficio de la ciudadanía, una tarea fundamental está en aprender a valorar el alcance y dimensiones de la inversión pública en nuestros servicios. Álvaro, y a la luz de estos casos o cuando se investigan este tipo de casos, ¿cuál es la reacción que se produce en una sala de redacción y cuáles son las indicaciones para el abordaje de acontecimientos como estos? Hola, Marcela, doña Evelyn y don Randall y a todos los televidentes. Ahora que decía don Randall de la necesidad de visibilizar, digamos, las redes de influencia sobre casos de corrupción en el sector público, tengo que decir que hay una responsabilidad fuerte de los medios en el relato de esta corrupción. Usualmente pensamos que la corrupción ocurre solo en la instancia pública y por tratarse justamente de fondos, de recursos públicos, y que de ahí para afuera no hay problema, no está el problema. Y entonces aquí, contestando su pregunta, tengo que admitir que usualmente existe un sesgo desde los medios de comunicación, quizás sin dolo, pero lo hay, de pensar que la corrupción es entonces solo hacia adentro. Y pocas veces tenemos la amplitud de mira o la curiosidad de ir a buscar cuáles son los nexos que hay, o las influencias, o los actos, o el poder que tienen instancias fuera. Y entonces en esta primera reacción desde los medios, muchas veces dejamos eso de lado. Entonces el valor que tiene el caso que se ha llamado Cochinilla, que conocimos la semana anterior, es justamente eso, que yo creo que tiene una particularidad, y es que pone la mira de manera bastante contundente en la acción privada, en colusión, por eso la figura que se usa, digamos, en alianza o en concordancia con lo que ocurre dentro de una institución pública que hay que recordar que fue creada hace casi 25 años con la intención de despolitizar, más o menos, era un poco lo que se hablaba en la época, de despolitizar un servicio público, como es el mantenimiento y la construcción de carreteras. Entonces, esta primera reacción es importante recordar que las redes de influencia y los casos de corrupción casi siempre tienen un componente muy fuerte desde la instancia privada,
y este caso que conocemos ahora pues es un enorme recordatorio de que eso es así. Claro. Y Evelyn, se habla también de los costos económicos de la corrupción, ¿verdad? Siempre se dice que hay un costo social, ¿verdad? Pero es difícil ponerle precio efectivamente al daño social que provocan. ¿Cuál es el impacto, digamos, que causa la corrupción en la sociedad más allá del costo económico? Bueno, está probado ya con datos empíricamente que hay un efecto muy importante en la confianza ciudadana hacia la democracia, ¿verdad? Hacia la legitimidad del sistema democrático. Un estudio que hizo el profesor Mitchell Seligson con datos del Barómetro de las Américas probó que la gente que ha tenido experiencias o ha atestiguado actos de corrupción tienen menos confianza, creen menos en la democracia. ¿Y qué pasa con esta gente más descontenta, ahora más escéptica de los valores democráticos? Bueno, que pueden fácilmente adoptar propuestas, ¿verdad?, de líderes, de estos líderes mesiánicos que además están en boga ahora por toda Latinoamérica, hay que decirlo. Costa Rica no está vacunada contra eso, ¿verdad? No es que somos una cosa absolutamente excepcional y que no nos va a pasar. Puede venir una propuesta mesiánica de estos tipos, voy a eliminar la corrupción del todo, ¿verdad? Y entonces con un discurso muy anticorrupción, pero en el fondo lo que hay también es un liderazgo autoritario, ¿verdad? Eso es como una de los grandes peligros que tenemos al atizar cada vez más y especialmente en año electoral, ¿verdad? Estos temas, estos grandes casos de corrupción, porque la ciudadanía puede caer, digamos, en la tentación de buscar respuestas fáciles que a la vuelta de la esquina son peores que la corrupción. O sea, el remedio es peor que la corrupción a la que se dice que se está atacando. Pero además tiene otros, digamos, sobre todo una preocupación que tengo es la legitimidad del sistema judicial. El sistema judicial es un pilar de la democracia. Cuando la gente ya no cree en el sistema judicial y piensa que está totalmente cooptado, ¿verdad?, y tomado por la delincuencia y que no es un árbitro imparcial para los conflictos de la ciudadanía, se nos cae un pilar básico de la democracia, se nos cae, digamos, una pata de la silla. Así de grave es, digamos, la dependencia que tiene el sistema democrático de la justicia. Entonces, cómo se resuelvan estos casos tienen muchísima relevancia para mantener, digamos, la estabilidad política democrática que ha caracterizado al país. Sí. Estamos en Sobre la Mesa, élites, corrupción y poder. Vamos a una pausa y ya regresamos. La corrupción parece ser un problema que va en aumento. En Latinoamérica, Costa Rica es uno de los países con menor índice de corrupción. Aún así, se trata de una problemática compartida en la región. A pesar de contar con un marco jurídico e institucional anticorrupción, siguen saliendo a la luz cada vez más nuevos casos. La legislación y las sanciones pocas veces son aplicadas, pues las personas acusadas suelen contar con redes de apoyo y con el poder suficiente para que los delitos terminen impunes. Los procesos judiciales son poco efectivos y al no haber resultados contundentes de sanción, la ciudadanía comienza a perder aún más la confianza en el funcionamiento de la justicia y sus instituciones. De acuerdo con el tercer informe del Estado de la Justicia, en Costa Rica solo 1 de cada 10 casos de corrupción denunciados se eleva a juicio. Se puede decir que la corrupción no es ninguna novedad en Costa Rica, pero sí lo es la rapidez con que se está expandiendo por las diferentes áreas de la gestión pública.
Evelyn, antes de ir a una pausa, precisamente usted hablaba del tema de los costos, ¿verdad?, que tiene la corrupción, y ahora en la cápsula además veíamos que efectivamente el que estos casos duren muchísimos años aumenta esa sensación de impunidad que tiene la población. Eso, digamos, son varios de los indicadores que hacen que efectivamente la percepción de la corrupción en el país esté en los niveles en los que está. En mi opinión, lo que ha aumentado es la visibilización de la corrupción. Es decir, los niveles, no sabemos si son más o menos, ¿verdad? Pero lo que sí estoy segura es que ahora hay más visibilización, se muestran más los problemas, porque yo no creo que la gente haya estado sorprendida del caso de la cochinilla. O sea, creo que era un secreto a voces este tema, especialmente de infraestructura pública, que es una de las áreas más vulnerables en todo el mundo, no solo en Costa Rica, ¿verdad? Porque es un área que concentra mucho dinero y que tiene pocos oferentes, pocos proveedores, entonces ahí hay una mezcla muy complicada de factores de riesgo. Entonces yo creo que nadie estaba muy sorprendido del caso, ¿verdad? La sorpresa fue que se diera la investigación finalmente, ¿verdad? Después de que ha sido un secreto a voces, que se diera la investigación y que tuvieran pruebas tan contundentes como las que han salido en los medios. Ahora, el otro tema es cuando se visibiliza y se detecta, pasa a la fase de sanción. Y ahí es lo que recalcaba el estado de la justicia. Tenemos una enorme debilidad en la sanción judicial. Primero porque todo se judicializa, ¿verdad? Casi no están sirviendo los mecanismos de régimen disciplinario administrativo que tiene cada institución para estos tipos de corrupción, sino que todo lo pasan al Ministerio Público. Y ahí tenemos un cuello de botella en la investigación, en la preparación del caso, ¿verdad? Porque hay muy pocos recursos para estos temas, tanto en el OIJ como en el Ministerio Público. Y luego tenemos otro cuello de botella si es que pasa a juicio, ¿verdad? ¿Cuánto tarda una causa cuando ya la fiscalía está lista para acusar? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que haya campo en la sala de audiencia? A veces son hasta 2 años, ponen la cita de una audiencia 2 años después. Y luego otras etapas, ¿verdad? Si esto pasa a una fase de apelación o de casación, de nuevo, ¿verdad? Van contando los días de cuánto tenemos que esperar en cada una de estas etapas. Y todo esto va generando riesgos de impunidad, porque se pierden los testigos, porque se les olvidan las cosas, porque prescriben las causas. Encontramos un 8% de causas prescritas en temas de corrupción. Entonces, hay una relación directa entre la duración, ¿verdad?, de estos procesos y el riesgo que tienen de que no llegue a una sentencia. Y Randall, más allá que la percepción, usted desde hace varios años se ha dedicado a investigar las redes de poder en Costa Rica, que con el caso precisamente del que estábamos hablando ha sido bastante evidente. ¿Cuáles han sido, digamos, los principales hallazgos, ¿verdad? ¿Ha cambiado la conformación de las élites o sus modos de operar a lo largo de los años? Tal vez, Marcela, vale la pena subrayarle a la teleaudiencia el que esto funciona, esas redes funcionan, porque tienen una serie de estímulos e incentivos que les permite funcionar. Lo primero es que esas redes son establecimientos de vínculos consistentes y estables a lo largo del tiempo. Lo segundo es que tienen recursos para intercambiar información, presupuestos, capacidad de influencia, y a la larga esos intercambios de favores, de información, de acceso a recursos, de acceso a concursos que se van a abrir y previamente el competidor está beneficiado por el dato estratégico, va creando una
Es decir, esa red se institucionaliza. Y lo grave aquí es que en Costa Rica la frontera entre lo público y lo privado a veces parece indiscernible. Y estamos hablando de un fenómeno que hasta donde hemos estudiado distintos colegas y distintas colegas, se desarrolla en distintas áreas de la institucionalidad pública costarricense. Entonces, podemos tal vez huirle a ese reduccionismo que piensa que la democracia es solamente procedimientos. Y tenemos que trabajar más de cerca y a fondo sobre quiénes son y qué influencia desarrollan los sectores privados en el marco de la gestión pública en Costa Rica. Hemos mostrado 4 décadas en que órganos corporativos fuertísimos como la CAEP, como la CINDE, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, que es una red de redes, la Academia Centroamérica, CEFSA, consultores privados, Horizonte Positivo más recientemente, uno encuentra que sus asociados tienen más de 4 décadas, Marcela, de ser parte sustantiva de la administración pública costarricense. Nunca están sometidos al debate público, nunca participan poniendo su cara para las papeletas, pero indefectiblemente esos socios aparecen controlando el Banco Central, el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Seguridad Pública, la Cancillería del país, representaciones diplomáticas estratégicas, representación en órganos internacionales, consultores del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Entonces, podemos ver aquí que ese riesgo tan claro que señala Evelyn tiene ya carácter institucional en Costa Rica. Cuando uno se encuentra, ¿verdad?, las fotos de estos funcionarios y representantes como si fueran del país en los órganos internacionales o en la banca internacional, cuando los encuentra en reuniones, como ha sido claramente mostrado, especialmente por los colegas del Semanario Universidad y reportajes de este canal, uno encuentra que esas reuniones entre representantes gubernamentales y los miembros de la OCAEP, en las oficinas de OCAEP, son socios, ¿sí? Todos ellos vienen de ahí, particularmente en estas 2 últimas administraciones en que la gestión pública prácticamente fue entregada a esas redes sin ningún empacho. Entonces, ahora uno ve el tono de las declaraciones que están saliendo en los medios de comunicación. Esperemos que don Rodo actúe, esperemos que la doña en quien confío, es decir, es una red estable, consistente, se tratan con cariño, pero además vean ustedes el tono en que sale a la prensa, el carácter abiertamente grotesco que tiene el creerse impune. Y lo grave es esto que señala Evelyn con tanta claridad, la distancia que hay entre la constitución de un caso, la constitución de una prueba consistente y la penalización está totalmente también atravesada de estas redes de información y de poder, porque con qué facilidad alguien recibe un dato de que va a realizarse un allanamiento y entonces ya usted no está en la oficina. 3 días antes o una semana antes desapareció la computadora, fueron borrados los registros. Después, claro, los que han sido así señalados, pues renuncian a su cargo sin ningún costo aparentemente, y eso lo que va generando es un enorme desgaste en la credibilidad del sistema político. Y ahí sí que tenemos entonces que revisar no solamente este caso, estamos hablando de una institucionalidad público-privada hecha para facilitar esos favores y desgraciadamente hecha para facilitar los resultados de impunidad. Claro, y en ese sentido, Álvaro, de hecho ya usted desde el 2016 había hecho una publicación de una investigación en el cual familiares de una megaconstructora obtuvieron 19 de 22 contratos en el tema de infraestructura, ¿verdad? Hoy, evidentemente, con el caso Cochinilla, además quedó claro que hay pagos y prebendas de por medio. ¿Por qué, digamos, seguimos poniendo el ente, ¿verdad?, a pesar de esa investigación solamente en el sector público? ¿Y qué dificultades enfrentó usted para esa publicación? Sí, esa publicación, Marcela, trataba justamente de cómo una empresa grande como H. Solís se había, lo voy a decir en popular, se había tomado chiquitolina
para crear de alguna manera, digamos, personas allegadas a esta empresa, para crear pequeñas y medianas empresas que pudieran cumplir con un esfuerzo que se hizo institucional para adjudicar algunos de estos trabajos a pequeñas y medianas empresas. Entonces H. Solís dijo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, personas allegadas, hay que decir, no la empresa directamente, pero personas allegadas dijeron, bueno, pues creemos pequeñas y medianas empresas, concursemos y ganamos, como ganaron efectivamente. Recuerdo haber consultado a la viceministra de Obras Públicas de ese momento y decía, esta no era la intención, pero ni modo, es legal, y así lo hicieron. Entonces, claro, cuando las reglas están hechas de alguna manera para que estas cosas se permitan. Esta no es la única publicación que se ha hecho en el Semanario Universidad que hemos hecho, no solo yo, otros colegas también, pero tengo que decir que en esta publicación era muy curioso algo. Yo sabía que esta información también la tenían colegas de otros medios, medios de comunicación privados o comerciales, como se llama, privados, pero que finalmente no lo publicaron. No tengo cómo afirmar que fue presión de digamos, de la empresa H. Solís directamente, pero sí sé que semanas después vimos que H. Solís patrocinaba algunas actividades o se publicitaba en este medio de comunicación. Insisto, no tengo la prueba, pero sí sé que, de hecho, parte de la dinámica usual de un periodista es cuando va a publicar una historia tener la exclusiva. Y yo estaba preocupado porque decía, bueno, ya otro medio lo va a publicar también y bueno, al final, sorpresa mía, solo nosotros lo publicamos. A ver, saliéndonos un poquito de la ingenuidad. Tal vez, Álvaro, esto veámoslo después del corte, precisamente para que pueda explicarlo mejor. Estamos en Sobre la Mesa, Élites, Corrupción y Poder. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de élites, corrupción y poder. Antes de ir a una pausa, precisamente estaba hablando Álvaro sobre lo que ha sido la investigación también de estas redes que se han construido, ¿verdad? Y cuáles han sido como mecanismos que las mismas empresas han logrado generar para seguir ganando más y más contratos. Pero para que pueda extenderse, le doy la palabra. Gracias, Marcela. Le compartía con ustedes que evidentemente hay un papel en los medios de visibilizar estos datos, de visibilizar estos casos. Como decía Evelyn antes, la visibilización es importante, luego ya el proceso judicial es otro flanco, pero obviamente cuando hablamos de visibilizar, el papel de los medios de comunicación es protagónico y es usual, como decíamos, que se tienda a ver la corrupción como un tema solo del sector público y no del sector privado, a pesar de que hay numerosos antecedentes históricos que señalan que la actividad de construcción es una de las actividades, hablo en términos internacionales, en donde más se abre la puerta a los actos corruptos. ¿Por qué en Costa Rica debería ser diferente? Es lo que pensábamos antes, porque se han publicado algunos casos aislados de algunas grandes constructoras, pero nunca se había como dimensionado el tamaño del problema hasta ahora, ateniéndonos al expediente judicial que se conoció con el caso Cochinilla. Siento que los medios, algunos se pueden haber visto influidos por el poder económico de las constructoras, por alianzas o por cercanía, como hablaba Randall, de estas redes, pero también por la presión económica directamente que ejercen, porque hay que saber que los medios de comunicación tienen ya varios años de vivir una crisis de la industria propia mediática, de sostenibilidad, por la caída de la publicidad, de la irrupción de lo digital, que de alguna forma los vuelve más vulnerables a grandes actores económicos, como evidentemente son las constructoras, y hablo de la generalidad.
Por eso es importante que en el Semanario Universidad, pero también en algunos otros medios, se ha podido visibilizar algunos de esos casos. Habíamos publicado en el 2015, si no estoy equivocado, 2014, cuando el entonces candidato presidencial Johnny Araya había viajado junto con don Carlos Cerdas, el dueño de MECO y que es una de las personas que ahora está detenida, había viajado a Panamá junto con el jefe de campaña de Johnny Araya, que era Antonio Álvarez de Santi, que es ahora, bueno, no hay que contar quién es además es aliado del candidato ahora José María Figueres. Habían viajado en un avión a Panamá juntos, y en un caso que no habían querido publicitar hasta que se preguntó y se insistió mucho el colega Ernesto Rivera, y terminaron admitiendo que sí, que habían viajado juntos. Entonces son como casos aislados que se habían ido conociendo y que alimentaban esta idea que decía Evelyn de un secreto a voces en torno al negocio de la construcción, pero que nunca se había visto en su dimensión como aparentemente lo estamos viendo ahora, a juzgar por lo que indica el expediente policial. Randall, y en esa misma línea, en el sentido de que, bueno, usted ha realizado varias investigaciones e insistido en el tema de la gestión privada del interés público, que eso es también importante porque todo el tema de infraestructura entraría dentro de este tipo de análisis. ¿En qué consiste y cuáles son, digamos, los riesgos a los que nos enfrentamos? Bueno, como estamos señalando, se trata de un esquema de, pudiéramos llamar, de cogestión, donde la expresión esta, que es de un colega brasileño, Luis Carlos Becer Pereira, la gestión privada del interés público, es una forma irónica de llamar la atención, descarnadamente, que con qué facilidad nos desentendemos cuando escuchamos gestión pública y ya pensamos que todo lo que se va a realizar ahí es en función del beneficio colectivo. Y más bien esa es una narrativa que requiere ser revisada y cuestionada profundamente. Porque efectivamente, conforme se desarrollan esos vínculos estables, consistentes, de intercambio de información, de favores, etc. Entonces, como decíamos, se va institucionalizando y naturalizando esa especie de cogestión. Cuando me parece a mí que lo fundamental no solamente es que existan regímenes de control y transparencia lo más consistentes posibles, sino que además exista una contundente separación entre los intereses privados y los intereses públicos. Aquí pareciera lo más común que hasta en las más elementales convocatorias de contratación se privilegia el contacto cercano, la llamada de influencia, el ver si X o Y o Z personas se vean beneficiadas porque a mí me parece importante o necesario, como si esto fuera un asunto personal. Es que esa cultura tiene que ser transformada radicalmente y tiene que ser transformada justamente porque lo que está en juego son sumas multimillonarias de recursos, pero además el valor consistente de la institucionalidad estatal y pública en un sistema que, insisto, tenemos que verlo más allá de la democracia procedimental. Cuando uno escucha a la señora fiscal decir que lo más conveniente para Costa Rica es que yo continúe aquí, eso es una muestra de ese patrimonialismo personalista, ¿sí? Eso es una barbaridad. Si uno ve casos, yo por mis áreas de estudio estoy constantemente revisando investigaciones comparativas, una declaración así, hasta en sociedades como Guatemala, con lo que se ha vivido en torno a la Comisión contra la Impunidad, una declaración así es impensable. Allí lo que existe es que el cargo, la función, requiere ser además respetada, pero necesita ser controlada. Y no puede ser que un funcionario o una funcionaria se autorreferencie y piense que, porque a ella le parece, eso es lo mejor para Costa Rica. No, Costa Rica lo que requiere, como se vio ayer en la discusión en corte plena, es que hay portillos abiertos, ¿sí? Que después le dicen, ¿verdad?, a un funcionario o funcionaria que tiene la posibilidad de inhibirse, ¿sí? Pero evidentemente su relación es una relación público-privada y eso tiene que ser
controlado, tiene que ser creados los reglamentos que permitan que eso no se vuelva a repetir y que le den a la ciudadanía una señal clara y contundente que este tipo de intereses, ¿verdad? Que, es decir, ahorita vamos a crear un nuevo síndrome político, ¿verdad? El de la inhibición múltiple, ¿sí? Que lo único que va a hacer es seguir desgastando y profundizando la desconfianza y la pérdida total de credibilidad en la institucionalidad pública. Y ese factor desestabilizador tiene que ser transformado por completo. Nada más que déjame señalar, Marcela, que también estudios que ha sacado el semanario recientemente recuerdan el impacto de cuántos diputados y diputadas están con expedientes judiciales abiertos. Entonces ahí llega una investigación que se va a politizar también e indefectiblemente están las monedas de cambio de transacción de qué le ofrezco o qué le doy a cambio de nuevos niveles de impunidad. Entonces, la profundización de esos esquemas son un enorme peligro para la vida política en Costa Rica. Evelyn, de hecho, en ese sentido, el mecanismo de seguimiento a la implementación, ¿verdad?, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la que ya Costa Rica es parte, incluye precisamente mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados precisamente a prevenir este tipo de situaciones. ¿Cuáles, digamos, considera que deberían ejecutarse desde la sociedad civil y desde las ONGs y cuáles serían, digamos, esas responsabilidades en el tema? Precisamente viendo lo que nos estaba planteando don Randall, de que ya, digamos, está tan institucionalizado en la cultura costarricense que posiblemente sea desde la sociedad civil desde la que se pueda hacer algo más. Yo creo que la parte de los controles desde la ciudadanía, de una fiscalización más cercana de la gente, es una cosa que tenemos casi que en pañales en el país, con toda sinceridad. Me parece que hace falta muchísimo más y les cuento un par de ejemplos. Hay una iniciativa llamada COST, que es por las siglas en inglés de Estándares de Transparencia en el sector construcción. Conformamos desde hace más de 3 años un grupo multisectorial en donde participa empresa privada, sector público y sociedad civil para hacer veeduría, como auditorías sociales a ciertas obras públicas. Esa iniciativa ha caminado, ¿verdad?, lentísimamente, ¿verdad? Es realmente muy poco lo que se ha podido hacer. Hace poquito lanzaron el índice de transparencia en el sector corrupción, en donde señalaron que uno de los aspectos más deficitarios es la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces, creo que en todos los proyectos que están viendo, que tienen varios proyectos de distintas instituciones en donde están aplicándole estos estándares de construcción. Y otro ejemplo concreto, participamos, digamos, activamente en una serie de actividades que hizo la Contraloría General de la República para la redacción de la nueva ley que ya entró en vigencia de contratación pública, y propusimos mecanismos de participación ciudadana para que estuvieran dentro de la ley, ¿verdad?, y que fueran incluso financiados por las mismas obras, de veedurías sociales que fueran financiadas por las mismas obras, que los vecinos se metan y digan, mire, sí está la camioneta con el material o no está, ¿verdad? O que sean más protagonistas de esto. Y ninguna de las formas de participación ciudadana que propusimos quedó en la ley. Entonces, creo que ahí hay como una resistencia todavía, ¿verdad?, de que la ciudadanía se involucre más, y también es una de las áreas con más opacidad en cuanto al acceso a la información, sino que lo diga Álvaro, ¿verdad? O sea, realmente hay que tener una maestría para ver los presupuestos en esta materia. Entonces es dificilísimo hacer control social.
Estamos acá en Sobre la Mesa, Élites, Corrupción y Poder. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de élites, corrupción y poder. Álvaro, antes de ir a una pausa, precisamente Evelyn nos estaba comentando que es poco, ¿verdad?, lo que hemos avanzado para que la ciudadanía intervenga y pueda ser vigilante de estas contrataciones y de efectivamente lo que el Estado está haciendo. ¿Cuál sería, verdad, o cuál debería ser el papel de la prensa en el tratamiento de estos casos, verdad? Porque casi siempre están muy centrados, y bueno, ya usted lo ha planteado, en el funcionario público, ¿verdad? Donde, desde el Estado, donde se da la corrupción, pero bueno, también desde el otro lado de los corruptores no se habla tanto. ¿Por qué se da eso en los medios de comunicación? Sí, Marcela, un poco por la debilidad de la industria de los medios que mencionaba antes, pero creo que también estamos cometiendo un error en general desde los medios de comunicación, y es llamar escándalo a tantas cosas. Cuando se abusa del concepto de escándalo o de caso de corrupción, de alguna forma se relativiza y se favorece los casos de corrupción que realmente ameritan esta categoría o ameritan este grado de énfasis desde los medios o desde la opinión pública, porque de alguna forma distrae y homologa casos que son ciertamente de corrupción quizás, pero pequeños, de un funcionario, de un oficial de tránsito, de baja escala, y frente a otros casos que realmente muestran un tema que es casi cultural en algunas organizaciones, como CONAVI. Cuando uno ve la cantidad de personas que están implicadas en este caso y lo que gira alrededor de CONAVI, uno dice, bueno, ahí hay un tema cultural, no que el 100% de los funcionarios estén involucrados en ilegalidades, pero claramente ahí ya estamos hablando de una organización, digamos, completamente tomada por esta plaga, valga el concepto de cochinilla, ¿verdad? Como se ha llamado este caso, tomada por la plaga, y la posibilidad de salvarla es muy poca. Entonces uno dice, vamos a homologar este escándalo con que tiene que ver con un funcionario regional, bueno, sí, hay que ver cómo hacemos para dimensionar las dos cosas, pero de manera que desde la opinión pública veamos, digamos, sepamos saber los casos que realmente están amenazando nuestra institucionalidad. Entonces yo creo que desde los medios a veces abusamos del concepto de escándalo o de barbaridad o de, incluso he visto títulos que dicen así, indígnese, tal y tal cosa. Bueno, entonces cuando estamos diciéndole todos los días a las personas, indígnese, 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 cuando realmente hay motivos para indignarse, pues ya estamos acostumbrados a esa indignación y ya el efecto es poco, y el efecto no solamente de indignación, sino de atención, que es lo ideal, de atención desde el público para también presionar a las instancias que hay que presionar. Hablo desde una presión sana, por supuesto, como es el caso de las instancias judiciales o la Fiscalía General, que ahora está en el centro de los cuestionamientos también, no por corrupción, sino por cuánta responsabilidad tiene, considerando justamente, digamos, para abordar este caso, justamente la inhibición de la fiscal general por su relación de pareja con uno de los abogados defensores de dos grandes compañías. No es de una, es de dos grandes compañías que en la pura teoría, en la ingenua teoría, son competencia, y que por lo que vemos en este caso, es una competencia que en la práctica está bastante relativizada. Álvaro, y efectivamente usted ahora planteaba el tema de que nos dicen constantemente que nos indignemos, que hay muchos casos. Efectivamente el CIEP, como el Estado de la Nación, han señalado que todavía tenemos alguna reserva democrática, ¿verdad?, pero que se está fisurando.
¿Cómo, digamos, podría impactar estos acontecimientos de cara al inicio de la próxima campaña presidencial? Obviamente es difícil, digamos, preverlo. Uno puede ver algunos escenarios. Evidentemente se va a hablar de corrupción. Quizás diferente de como fue en la campaña pasada, donde casi no se habló, a pesar de que estaba el caso Cementazo, y que pensamos que eso iba a ponerse como un tema central del debate electoral y que además la población le iba a pasar factura al Partido Acción Ciudadana. Y bueno, el Partido Acción Ciudadana ganó las elecciones por 1001 factores que son de otro tema para conversar. El punto es que no fue suficiente motivo. Yo creo que en esa ocasión, a diferencia de esta, en esa ocasión estábamos hablando de un caso de corrupción que tenía que ver con distintos poderes del Estado, pero que no hablaba de sectores empresariales tan establecidos en el sistema costarricense, en el sistema ya tradicional. Estamos hablando de dos constructoras, en este caso, que llevan 20 años teniendo mucho poder aquí. Y en ese caso era un empresario que se veía casi como un caso excéntrico, que casi que quería retar a las empresas ya establecidas transnacionales del cemento. Y en este caso es diferente. Me parece que quizás sí se va a hablar más de corrupción. Bueno, porque además el desarrollo está mucho más avanzado. Este informe policial da muchísima información, muchísimos casos que ciertamente habrá que probar en el sistema judicial y establecer responsabilidades, culpables, inocentes, etcétera, pero son casos muchísimo más armados que se conocen ya cuando se han investigado durante mucho tiempo. A diferencia del Cementazo, donde las publicaciones eran casi noticia en desarrollo de lo que iba conociéndose. Entonces, esta vez me parece que hay más solidez en la información y eso pues es parte del insumo para la discusión electoral, que yo creo que se va a hablar más, evidentemente, del caso de corrupción y probablemente tenga alguna incidencia sobre el financiamiento electoral. Hay que recordar que dentro de las estrecheces económicas del país, pues el tema de cómo se va a financiar electoralmente las campañas, hay que verlo. No tengo exactamente, no podría adivinar en qué medida se van a afectar o qué flancos, pero es algo que a uno le dicen incluso fuentes desde los propios partidos. Así es que habrá que ir viendo paso a paso, Marcela. Tal vez solo para agregar Sí. ahí que ayer justamente la Asamblea Legislativa aprobó la comisión investigadora Claro. hasta diciembre, ¿verdad? Va a estar funcionando hasta diciembre y ese puede ser el escenario, digamos, más claro en donde influyan en la campaña electoral, que es todo el show político alrededor de las comisiones investigadoras que ya conocemos. ¿Por qué el resto? Porque la parte judicial está todavía muy cruda. Nada de aquí a febrero va a estar todavía en juicio, ni mucho menos resuelto, ¿verdad? Entonces, creo que no es por el lado judicial, ¿verdad? Que se puede influir o resultados, sino más bien la parte de la comisión investigadora en la Asamblea Legislativa que puede afectar, pero también es bastante, digamos, las ligas o los mecanismos de transmisión hacia el partido de gobierno todavía no son tan claros, por lo menos hasta lo que conocemos en este momento. Don Randall, en esa misma línea, ¿cómo cree usted que todo esto que está pasando va a impactar en la próxima campaña electoral? Ya, bueno, Álvaro dio su opinión y también Evelyn, que quisiéramos escucharle. Sí, yo igual hay que ser precavido en esto. Alberto Bobbio decía que el oficio de profeta es peligroso y más peligroso en campañas electorales. Entonces, uno desearía que este sea uno de los ejes centrales, no de la agenda electoral. Esto es un tema de agenda societal, estatal y de ciudadanía. Porque al mostrar efectivamente cuáles son estos vínculos, como estamos tratando de colocar aquí, contenidos y análisis, se requiere de una discusión a profundidad. Evelyn decía ahorita con qué facilidad se rechazan las propuestas de control social en órganos de gestión del presupuesto
de megaconstrucciones en Costa Rica, se rechaza, pero al mismo tiempo con qué facilidad el Fondo de Avales instala como ley que su junta directiva está conformada por representantes privados, nada más. ¿Sí? Con una gran naturalización, el recurso público, 600 millones de dólares de un préstamo que va a tener que pagar la colectividad costarricense, termina administrado exclusivamente por representantes de la Asociación Bancaria Costarricense, de Lucaep, y el representante de Hacienda, que sin duda alguna es un representante privado también, tal como lo venimos mostrando aquí. Porque esa es la gravedad sobre la cual tenemos que hablar. Casos, ¿verdad? Estamos viendo de enorme envergadura, de décadas completas, que pasan sin mayores avances, y mucho de esos incapacidad de avance tiene que ver también, como digo, porque toda esta información tiene un valor enorme como intercambio de favores. Claro. Entonces, la información que es poder, como ya lo sabemos bien, quien la tenga, quien la visibilice o no visibilice en el mercado de la oferta y la demanda de la información para beneficio político o económico, es un factor que mientras no tengamos control sobre él y sobre quienes administran esa información, estamos expuestos a que se pueda hacer el escándalo en campaña electoral y después todo sigue como si no pasara nada. Sí. Cuando uno ve con qué facilidad ese concepto de las puertas giratorias funciona con enorme facilidad en Costa Rica y se pasa de la gestión del recurso público al actor privado sin ninguna mediación, ahí tiene usted las puertas abiertas, no solo giratorias, para que estos sistemas de cogestión corporativa se terminen de consolidar en Costa Rica. Claro. Entonces desafíos perdón, de esta Randall, envergadura, Marcela, ojalá sí, estén en la agenda electoral, pero necesitamos que estén mucho más allá de la agenda electoral. Sí, lastimosamente es un tema que debería estar en la agenda siempre, no solo en el tema electoral, en eso coincidimos. Muchísimas gracias Randall, Álvaro y Evelyn por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.